Vamos a grabar la clase, entonces. ¿Ya está grabando? Sí, estoy grabando, sí. Mira que aquí tengo... Ya, entonces, veamos. Entonces aquí tenemos, con eso encontramos lo que tenía que ver con la función afín y función lineal, y con la podíamos encontrar, ¿sí? Entonces ahí teníamos una primera función que vimos y analizamos, y también aparecieron ahí en la evaluación del día de ayer. ¿Ya? Hay otra función que también se ocupa bastante, que es la función cuadrática. Hay varias cuadráticas, pero la que uno ve generalmente es esta que está acá, que se llama parábola. Esta función se llama la parábola, ¿sí? Entonces, en este caso, esta parábola, ¿no es cierto? Dependiendo de este valor de A, que es el que acompaña x cuadrado, es el sentido que tiene. Cuando ese valor de A, el coeficiente de x cuadrado, es un valor positivo, yo sé que la parábola es cóncava hacia arriba. Pero si ese valor de A es negativo, entonces esta parábola es cóncava hacia abajo, que también la dimos, ¿se acuerdan o no? Sí. ¿Sí? Ya. Y de aquí nosotros podíamos encontrar los interceptos con el eje X, tomando la expresión ax cuadrado más bx más c, igualando a 0 y resolviendo la ecuación de segundo grado. Y ahí obteníamos nuestro x1 y nuestro x2, ¿sí? Y de esta parábola, estos puntos se llamaba vértice, y puntualmente designaba si era un valor mínimo o un valor máximo. Entonces, lo primero que tenía que hacer en el vértice era calcular h, y con el valor de h calculaba k, donde k era máximo o mínimo. El valor de h se podía calcular como menos b dividido por 2bca, con esos valores, y k no era más que la función evaluada en h, y ahí obteníamos era el vértice de la parábola, ¿sí? Entonces, uno puntualmente lo que podía ver acá, en esta gráfica que es la parábola, lo que estuvimos viendo nosotros, es qué pasa si yo tenía esta parábola, ¿no es cierto?, cuya coordenada fueran 3, menos 2, ¿sí? Esa parábola en sí, tal como está dibujada, que yo podría decir de los reales a los reales es una función. Esa parábola es función, ¿sí? Pero no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque si yo trazo una línea aquí en forma horizontal, estoy cortando en dos valores a la función. O sea que para valores distintos de x hay un mismo valor de y, o sea, una situación de este tipo. Por lo tanto, eso no sería inyectivo. Entonces lo que uno hacía era redefinir el dominio y el recorrido para convertir esto en una función biyectiva, que es lo que estuvimos trabajando. Por lo tanto, si yo tomo este punto que es el vértice y la quiero convertir en una función biyectiva, entonces esta función f de x, que es, eso es función, aquí es función, pero si yo tomo esta función f y digo, desde aquí en adelante, o sea, del 3 al infinito, ¿sí?, que sería el dominio, y el recorrido de menos 2 en adelante, lo que estoy haciendo ahí es esta misma función, al redefinir el dominio y el recorrido, la convierto en una función biyectiva. ¿Sí? Porque al redefinir el dominio la convierto en inyectiva, y al definir el recorrido la convierto en biyectiva. Por ende, desde aquí en adelante, ese tramo, la función sería función biyectiva, ¿ya? Ese es un segundo tipo de función con la cual vimos. Ahora,
Con respecto aquí hay otros conceptos, ya que lo tendrían que ver ahora en el plan común, lo que tiene que ver con la ecuación de segundo grado, el concepto de discriminante, soluciones reales distintas, soluciones iguales, y ahí hay que trabajar un poco más. Pero yo estoy aquí enfocado en el ámbito de la función. Una tercera función es esta expresión de esta forma. A elevado a x. ¿Sí? Esa se llama función exponencial. ¿Sí? Esta función exponencial, de la forma a elevado a x, en este caso el valor de a se llama base. ¿Sí? Esta función va de los reales a los reales positivos. ¿Sí? Esa es la función. ¿Sí? En este caso, ese valor de a tenía que ser positivo y además distinto de 1, la base. O sea, la base nunca puede ser 0, porque tiene que ser un valor positivo, y tampoco puede ser 1. Entonces, esa diferencia de 1 me divide a la función en dos tipos. Aquella donde el valor de a, que es la base, es menor que 1, y otro donde la base es mayor que 1. En este caso, cuando la base es menor que 1, por ejemplo, y igual a un medio de x, la gráfica de esa expresión, cuando es menor que 1, es una gráfica que es de tipo decreciente. Por el contrario, si yo tengo esta función donde el valor de a es mayor que 1, por ejemplo 2, la gráfica de la función es creciente. Y eso representa la función exponencial, que me parece que también la vi con ustedes, ¿no? ¿Se recuerdan de eso, no? ¿O no se recuerdan? ¿O no lo he visto? ¿No? Creo que no. No la hemos visto. Ya, entonces vamos a entrar con esta función y vamos a hacer un poco más detallada de esto que está acá. Ya. Veamos entonces. Entonces, esto corresponde a la función exponencial, que su dominio son todos los reales y el recorrido son solamente los positivos. Y esta función es una función que es biyectiva. Entonces, dependiendo de la base, la función es creciente o decreciente. Lo que le decía yo, si la base es menor que 1, ¿sí? Si la base es menor que 1, entonces la gráfica es una función decreciente. Pero por el contrario, si el valor de a es mayor que 1, entonces esto va a ser creciente. Voy a darme una gráfica cualquiera para poder representar una función, para poder representar lo que está acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo grafico f de x igual doble a o x? ¿Sí? Bueno. Por ser 2, la base que es mayor que 1, yo sé que esta función es creciente. Entonces, si yo grafico esto, lo puedo hacer mediante tabla de doble entrada. La asigno valores a x cualquiera y obtengo mis valores de f de x, que sería el y. Entonces, ¿qué pasa si vale menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3? Si reemplazamos por menos 3, esto me quedaría 2 elevado a menos 3. ¿Y cuánto es 2 elevado a menos 3? ¿Alguien me puede decir lo que es 2 elevado a menos 3? Ya, entonces, ¿qué tenemos que acordarnos? Las propiedades de potencia. ¿Sí? Esto también lo vieron por ahí en algún momento, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos en potencia? En potencia, por ejemplo, tenemos, primero, si yo multiplico potencia de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. ¿Sí? La otra forma de multiplicar potencia es multiplicar potencia de igual exponente y distinta base. En este caso, cuando los exponentes son iguales, lo que se hace es se multiplica las bases y se conserva el exponente. ¿Ya?
Esa es nuestra primera propiedad que está asociada con la multiplicación. Multiplicación de potencia de igual base o bien multiplicación de potencia de igual exponente. ¿Ya? ¿Qué más tenemos de potencia? Lo asociado con la división. En el caso de la división, si yo tengo a elevado a x dividido por a elevado a y, aquí se conserva la base y se restan los exponentes. Y la otra opción es que si yo tengo división de potencia de igual exponente, se divide las bases y se conserva el exponente. Tenemos esas dos opciones, ¿ya? Entonces tenemos la multiplicación y la división. La tercera propiedad es la potencia de una potencia. Cuando yo tengo a elevado a x y eso elevado a y. Entonces, en este caso, lo que se hace es, se conserva la base y se multiplican los exponentes. ¿Cuánto me quedaría x por y? Además tenemos, ¿qué pasa cuando tenemos potencia de exponente negativo? Como yo no sé calcular potencia de exponente negativo, entonces, mediante lo que tiene que ver con la división, uno podría concluir de que esa expresión es equivalente a 1 partido por a la n, que sería la representación del inverso multiplicativo en el caso de esto. Si yo tengo 2 a la menos 1, esto es 1/2. Porque si multiplico cruzado, 2 a la menos 1 por 2 a la 1, eso es 1, ya que eso sería 2 elevado a 0. Entonces, por definición, toda potencia de exponente 0 siempre es 1, ¿ya? 5 elevado a 0, 7 elevado a 0, siempre va a ser igual a 1. Y a partir de ello también podemos concluir lo que está acá. Entonces, eso yo diría que lo medular de potencia. Lo que tiene que ver con multiplicación de potencia de igual base, lo que es división, potencia una potencia, y la potencia negativo. Y de que todo número cero siempre es 1. ¿Ya? Eso lo tienen que haber visto en algún momento. Entonces, utilizando estas propiedades, vamos a trabajar un poco con lo que tiene que ver con la función potencia o la función. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Profe, al final de la clase va a responder las dudas del trabajo. Pregunté al principio, nadie me habló, pues. Llegó atrasado usted. Sí, porque tuvo unos problemas de conexión. Mi internet No, sí, es medio no lento. le estoy preguntando por qué llegó atrasado, le estoy diciendo que llegó atrasado, si no, no me dé explicaciones. ¿Sí? Ya, disculpe. La consulta, ustedes me dicen cuándo. Si necesitan al tiro, si no al término, me avisan. Material Ya, el dispuesto. término mejor para no interrumpirle. Muy bien, pues, no hay problema. ¿Al término a qué hora? ¿Al término a las 4? ¿O al término un cuarto para las 4? ¿O 10 para las 4? ¿O 3 y media? No sé cuál es su término. Mi término puede ser a las Yo 6. creo que 15 minutos antes de que termine la clase o 10 estaría bien. Muy bien. Estaría bueno. Ya, muy bien. Entonces lo vemos ahí. Gracias. De hecho, en el trabajo aparece esta función. La función exponencial y aparece en la gráfica. Ya. Entonces, esta parte sí creo que la puedo borrar. Profe, ¿en dónde suben las clases? En el aula, la clase, Sí, esta es la que está grabando, ¿eh? quedan grabadas en el Google Drive y parece que después se las tengo que, no tienen acceso ustedes, tengo que yo entregarle un acceso. Pero la clase pasada yo la grabé la semana pasada y se la envié como a 2 o 3 compañeras que lo pudieron ver, po. Entonces ya tienen el link. Ya, pero ¿usted nos podría dar el acceso a nosotros, por favor? Porque para ver las clases que de hace rato yo la quiero ver. Ya se tiene un acceso, tengo que pasar y entregarle el acceso. Ya, ¿sí? ¿me da el acceso de esta clase, por favor? De esta cuando pueda. Ya, tengo que bajar el acceso y tiene un link, creo, autorizar ahí. Creo que es con Classroom. O con Classroom la pueden bajar, capacito. Si trabajáramos con Classroom, claro, con el correo institucional. Sí, pues tienen correo institucional y se puede meter ahí a Classroom. Si está guardado eso, ustedes tienen acceso sin problema. Tendría que invitarnos al curso en Classroom. Ya, tendría que hacer entonces clase en Classroom.
Deja ver cómo lo puedo O hacer, ¿ya? sea, en Oye, Classroom no, José, tiene no, una que plataforma de Drive. esto es como una conferencia en Meet, no, todavía si no se une al Classroom, no se queda grabado en Classroom, están No, en vaya. Entonces Por eso, po, eso le decía. voy Tiene a que crear tratar el curso en de Classroom. unirme con Classroom entonces, ¿ya? Deja verlo. Es que como Ya. estamos usando la Y plataforma ahí es del más colegio, fácil. como estamos usando la plataforma del colegio, por eso, ya, pero deja ver, ¿ya? Ya. Deja explorar Classroom. Ya, entonces, componémonos acá. Entonces, ¿qué pasa si yo sé graficar esta expresión? W a X. O sea, todas las expresiones elevado a un valor siempre se van a llamar función exponencial, ¿sí? En este caso, si yo quisiera graficar esta expresión, bueno, lo voy a hacer punto a punto. Entonces, asigno valores a X y obtengo valores de Y. Me voy a dar un set de valores, por ejemplo, a partir de -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Me puedo dar más valores, y me puedo dar valores entre -3 y -2, ¿sí? Pero yo lo único que quiero ver es la tendencia a la gráfica. Entonces, para poder obtener el valor de Y hay que reemplazar. Por ejemplo, Y es igual a doble a menos 3. ¿Sí? Sí, equivale a menos 3. Y doble a menos 3, de acuerdo a esta propiedad, esto sería igual a 1 dividido 2 a la 3. Por lo tanto, esto sería un octavo. O sea, cuando vale menos 3, el valor de Y es un octavo. ¿Qué pasa si vale menos 2? Bueno, si X vale menos 2, entonces Y sería igual a doble a menos 2. Esto sería igual a 1 partido por 2 elevado a 2, por esa propiedad, porque es exponente negativo. Entonces esto sería igual a un cuarto, porque 2 al cuadrado es 4, entonces aquí tenemos un cuarto. Si vale menos 1, lo mismo, aquí sería I elevado a 2 a la menos 1, entonces esto sería 1 dividido por 2 a la 1, eso sería un medio. Sería un medio. Si vale 0, entonces tenemos que I sería igual a 2 elevado a 0, y por definición, toda potencia exponente 0 es 1. Y después con 1 tenemos I igual a 2 a la 1, y 2 a la 1 es 2, y a las 2 a las 2 es 4, 8. Entonces ahí nos hemos dado un set de valores para poder ver la tendencia a la gráfica. Entonces voy a borrar por acá. Si graficamos, entonces esto nos quedaría una cosa de este tipo. Tenemos menos 1, menos 2, menos 3, 0, 1, 2 y 3. Entonces, el máximo valor aquí sería 8, la mitad 4, la mitad 2, la mitad 1. ¿Sí? Y por acá está el 6. Ya. Entonces, voy a representar los puntos. En el caso del punto 3 va al 8. Acá arriba tengo el máximo valor. De acuerdo a ese valor que está ahí. El 2 sube al 4. El 1 va al 2. Estoy aquí. Con 0 estoy en 1. En menos 1 voy a un medio, que es la mitad. En menos 2 la mitad de la mitad. En menos 3 la mitad de la mitad. Y así sucesivamente. Por lo tanto, esta curva es una cosa de este tipo, que comienza a crecer acá. Y así sucesivamente, ¿ya? Esta curva, si yo la extiendo para acá hacia el infinito, ¿ya? Esta curva nunca va a tocar al eje X. Por eso que el recorrido son solamente los positivos. Esta curva no corta al eje X. Pero, profe, Porque, dígame, ¿se va a seguir dividiendo a medida que va hacia atrás? ¿acá? Sí. Ya, hacia Correcto. atrás. Ah, ya. Después tiene un octavo, un 16, un 32, un 64, un 128, pero nunca eso va a ser 0. Ah, ya. Si yo le doy, por ejemplo, en el punto menos 1000, entonces esto sería 2 elevado a menos 1000. Entonces sería 1 dividido por 2 elevado a 1000. Pero eso no es 0. Eso es 0,000. O sea, al valor que tú le coloques acá, este resultado siempre va a ser positivo. Siempre va a ser un número mayor que 0. Es imposible que una potencia de este tipo sea 0. En otras palabras, esta expresión siempre es distinto de 0. Y de hecho, es mayor que 0. ¿Sí? Eso es mayor que 0 siempre. Pero no es 0. Entonces, si yo prolongo esta recta
esa recta nunca va a cortar al eje X. Y ahí vamos a tener más adelante un concepto que se llama límite, ¿sí? Entonces ahí tenemos límite. Se acerca tanto a la situación que sin serlo uno va a ver después qué es el valor, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, esta curva, o esa curva es exponencial, va creciendo exponencialmente. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? Que es lo que muestran con el tema de la pandemia, ¿sí? El tema de la pandemia es que si tengo una persona, esa puede infectar a dos, ¿sí? Y esta persona infectan a dos más. Y esta persona infectan a dos más. ¿Sí? Entonces tenía con 1, después pasó a 2, después pasó a 4, después pasa a 8, y aquí yo puedo tener a 16 y así sucesivamente. Entonces, cuando se habla de crecimiento exponencial es complicado. Es sumamente complicado un crecimiento exponencial, por eso que tenemos con mucho cuidado lo que tiene que ver ahora con la pandemia, porque si crece exponencialmente muy rápido, el pic no daría abasto a los hospitales. Por ejemplo, si yo tengo, este es un ejemplo típico que se presenta, un tablero ajedrez, ¿sí? El tablero ajedrez es de 8 por 8, o sea, tiene 64 cuadritos, ¿ya? Y se cuenta por ahí, hay una leyenda, una anécdota, no sé, que la persona que construyó el ajedrez se lo construyó a un rey, ¿sí? Por eso que hay reina, hay torre, ¿ya? Entonces, el rey lo encontró muy bueno, el ajedrez, muy interesante, y lo quiso premiar, y le ofreció lo que él quisiera. Y lo único que pidió esta persona, lo único que pidió es que en el primer cuadrito colocara un grano de maíz, en el segundo cuadrito, el doble de lo anterior. Aquí colocara 2, aquí colocara 4, aquí 8, 16, 32, y así sucesivamente. O sea, en cada cuadrito fuera colocando el doble de lo anterior. ¿Sí? Entonces iba a ser prácticamente infinito. Infinito, de hecho, ¿no? Eso es una cifra, no es infinita, pero una cifra muy grande. Ah, pero para una persona es infinito. Correcto, para una persona podría ser infinito. Si en una clase nos contó. Sí, Es verdad. entonces llega aquí hasta 64. Entonces, ese es el problema de la función exponencial, que crece muy rápido, porque estas 64 personas y se van disparando, y aquí ha pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imagínate acá, que es lo que le decía yo. Entonces, porque este término es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, y este último debería ser 2 elevado a 63. Y ese número es muy grande, es inmensamente grande. Entonces, es complicada esa función exponencial en el crecimiento que tiene. Por eso que ahora en la pandemia cuida mucho que si esto crece así o crece así, ¿sí? Ambas son exponenciales, pero esta crece mucho más rápido que esta, ¿sí? Entonces lo que tratan de hacer es que sea exponencial, pero con un pic más bajo, ¿sí? Que esto que está acá, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Y el problema no son los contagiados, sino el problema es la atención que se le puede dar a los contagiados. Porque si llegan 700 y tenemos capacidad para 100, hay 600 que no lo pueden atender. En cambio aquí, si hay 200 y tenemos 200, entonces existe la capacidad para poder atenderlo, ¿sí? Eso es el tema que está ahora con la pandemia, ¿sí? Bien, borremos por acá. Entonces esto es la función exponencial. La función exponencial, ¿para qué me sirve puntualmente? Bueno, en matemática lo que me sirve es para poder resolver ecuaciones exponenciales, ¿sí? Bueno, insisto, todo esto es un modelo exponencial, pero en el área de matemática me permite a mí resolver ecuaciones exponenciales. Por ejemplo, expresiones como la siguiente: 8 elevado a 3x menos 1 igual a 4 elevado a 5x más 3.
Eso que está ahí es una ecuación exponencial, ¿sí? ¿Qué ecuaciones exponenciales tenemos en la vida cotidiana? Hay muchas. Por ejemplo, financieramente, el interés compuesto, ¿sí? Cuando tengo esa expresión arriba elevado a n y yo quiero despejar n, entonces esto se convierte en una ecuación exponencial. Entonces, el interés compuesto está asociado con las ecuaciones exponenciales. En física tenemos expresiones con ecuaciones exponenciales, entonces tenemos varias situaciones en que si yo deseo resolver una ecuación y la incógnita está en el exponente, entonces eso recibe el nombre de ecuación exponencial. En este caso, que es fácil, lo que hay que hacer es tratar de igualar las bases. Como esto es una función biyectiva, entonces inyectiva. Significa que es 1 a 1, que significa que sea 1 a 1, que dos potencias son iguales si tienen igual base e igual exponente. Entonces el objetivo es igualar las bases, cosa de poder igualar los exponentes. Entonces en este caso el 8 y el 4 tienen una base común que es el 2. El 8 lo puedo escribir como 2 elevado a 3 y el 2 como 2 elevado a 2. Y lógicamente el 8 está elevado a 3x menos 1 y el 4 está elevado a 5x más 4. Entonces, por propiedad de potencia, yo puedo decir que esta expresión es 2 elevado a, la propiedad la misma ahí, potencia una potencia, se conservaba la base multiplicada los exponentes, entonces 3 por 3x sería 9x menos 3 por 1 3, igual, acá nuevamente se conserva la base, multiplicamos los exponentes, 10x más 8. Entonces, como esto es una función biyectiva, para que sean iguales, tienen igual base, por lo tanto, tienen que tener igual exponente. Entonces, podemos igualar el exponente 9x menos 3 con el exponente 10x más 8. Resolvemos esta ecuación, entonces me quedaría x igual a menos 11. Y ahí lo que hemos resuelto es una ecuación exponencial, siempre y cuando me permita a mí poder igualar las bases. Si no puedo igualar las bases, entonces hay que usar otra función que la vamos a ver a continuación. ¿Alguna consulta? ¿Inquietud? Voy a ver otro ejercicio de esto, ¿ya? A ver si lo pueden hacer ustedes. A ver, traten de resolver el siguiente. ¿Cómo resolverían ese ejercicio ustedes? Se distingue el verde, ¿no? Sí, profe. Sí, Sí, ¿Qué es lo que tratarían de hacer ahí? Igualar las bases, ¿no? claro. Con ¿Cuál debería ser común. la base común ahí? 9. 9 elevado a ¿cuánto me da 27? 3, la Ah, base no. común. Nada que ver, 3. Ah, la base común 3. debería ser 3, ¿no es cierto? La base común debería ser 3, ya que el 9 lo puedo escribir como 3 a la 2, y eso está elevado a x menos 1. El 27 lo puedo escribir como 3 a la 3, y eso está elevado a x más 2. Y el 81 lo puedo escribir como 3 a la 4, y eso está elevado a 4x más 2. Por lo tanto, si resolvemos acá, esto nos quedaría 3 elevado a potencia una potencia, 4x menos 2, por 3 elevado a potencia una potencia, 3 a la x más 6, potencia una potencia, 3 elevado a 16x más 8. Pero acá primero tengo que operar. No puedo yo igualar, porque el principio es una potencia igual a una potencia. Entonces aquí primero tengo que desarrollar esta expresión. Entonces esta es la primera propiedad que vimos. Multiplicación de potencia de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. Entonces al sumar, me quedaría 4x más 3x, 7x. Y menos 2 más 6 sería más 4. Y esto es igual a 3 elevado a 16x más 8. Ahora que he logrado igualar las bases, entonces igualo los exponentes. Entonces me quedaría que el exponente 7x más 4 tiene que ser igual al exponente 16x más 8. Y me quedó una ecuación en este caso de primer grado. Entonces, si pasamos el 7 para acá, me quedaría 9x es igual a menos 4.
Por lo tanto, el valor de x es menos 4 dividido en 9. Entonces, cuando x valga menos 4 novenos, te cumple esa igualdad. Para otro valor, no. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos resolver ecuaciones exponenciales. ¿Y qué requiero? Requiero las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Potencia una potencia, multiplicación de potencia de igual base, o división de potencia de igual base, o potencia de exponente negativo, ¿sí? Porque yo podría tener lo siguiente, inventando nada más, 1/8 elevado a x más 1, dividido por 4 elevado a 3x menos 5, igual a 16. ¿Cuál debería ser la base común? ¿4? ¿2? Entre 8, el 2, el 4 no puede ser porque 4, El 2. El 2. pero previo yo tengo todo con fracción o trabajo todo lineal. Entonces me conviene dejar todo lineal. Entonces este 1/8 yo lo puedo invertir. Pero si lo invierto, ¿cuál es la condición? Que El exponente tiene que ser negativo, ¿no? El exponente. Tengo que cambiar los signos del exponente. Yo puedo jugar aquí sin problema, arbitrariamente. Yo puedo invertir esto, pero si invierto, me tiene que cambiar los signos del exponente por esta propiedad. Y esto queda igual acá. Entonces ahora, ¿Profe? ¿sí? Te escucho. No se podría, por ejemplo, daría lo mismo. Si, por ejemplo, yo pongo al tiro 2 elevado a menos Sí, 3 lo mismo. Sí. y después. Ya. Si tú colocas 2 elevado a menos 3, es mucho más rápido. ¿Sí? Tiene que llegar a menos 3 y menos 3, que es lo mismo, ¿sí? No hay problema. Ya, vale. Va a depender de cada uno ahí. Pero lo que estamos haciendo en la práctica aquí es utilizar las propiedades, ¿sí? Que son esas, ¿sí? Y Ya. recuerden que la propiedad de la igualdad significa que uno va y uno viene, mire. No sé si podré borrar acá o no, o están copiando. No sé. Espera un poquito. Yo, Me espero un poquito. Yo voy a tener que ver la clase grabada, profe, porque ¿Tenéis con porque problemas? se me corta. Sí, ando con problemas de conexión. Así que no he entendido nada. Ya, la estoy grabando en todo caso, ¿sí? Así que... Entonces, a mí también me podría después enviar la clase, lo que pasa es que se me ve muy borroso. ¿Cómo? Después también me podría enviar la clase a mí. Y sí, lo que voy a hacer, mira, voy cuando quede grabada, voy a bajar el link y lo voy a copiar en el aula virtual, Ay, vale. Así para que se pues, puedan incorporar, ¿sí? Y el de la Bueno. clase anterior también voy a tratar de copiar de la clase anterior, ¿ya? gracias. ya, y vaya poniendo la fecha ahí para que cachemos de cuál era. Muy bien. Sí, porque ustedes como tienen el dominio iac.cl, se pueden ingresar puntualmente rápidamente ahí, al Google Drive, pero tienen que tener la autorización. Si no tuvieran el dominio, tengo que pasarlo a YouTube y después copiarlo. Pero aquí lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Ya. Claro. Voy a borrar acá. Sí. Yo podría tener la siguiente ecuación exponencial. A ver. ¿Cómo resuelvo esa ecuación exponencial? Aquí voy a colocar otro Primero, valor. primero se sumaría lo de la izquierda, ¿no? Ya lo voy a colocar 28. ¿Ah? Primero podría como dejar sumada los exponentes para que solo me quede una base con exponente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo puedo representar esta expresión? Aquí es igual 2 elevado a x más 3. ¿Cómo?
¿A qué es igual 2 elevado a x más 3? A 28 menos 2x elevado más 2 menos 2x elevado a más 1. No, se va a complicar, mira. ¿A cuánto es igual a elevado a x por a elevado a y? A elevado a xy. Ya. A x más y. X más y, eso. Pregunta. ¿A qué es igual a elevado a x más y? A elevado a x por a elevado a y. Ya, bien. Por lo tanto, ¿a cuánto sería igual 2 elevado a x más 3? A 2 elevado a x por 2 elevado a 3. Bien. ¿A cuánto es igual 2 elevado a x más 2? 2 elevado a x por 2 elevado a 2. Y 2 elevado a x más 1 es 2 a la x por 2 a la 1, ¿cierto? Ya. ¿Puedo calcular 2 a la 3? Sí. ¿Sí? 8. Más o menos, ¿cierto? 2 a la 2 también lo puedo calcular, que sería 4. 4. Y 2 a la 1 también lo puedo calcular, que es 2. 2. ¿Puedo sumar? Porque para sumar El- en términos semejantes. Los términos sí, pues. ¿Sí? O sea, yo puedo sumar 8 manzanas más 4 manzanas más 2 manzanas. Si tengo 8 Ajá. manzanas más 4 manzanas son 12 manzanas, más 2 serían 14 manzanas. Pero la manzana es 2 a la x, ¿no? Por lo tanto, Ujú. puedo despejar 2 a la x. El 14 que está multiplicando pasa, divide. Dividiendo. 28 dividido por 14 es 2, por lo tanto x vale 1. Entonces ahí tenemos función exponencial, pero ahí no está asociada directamente con las propiedades de potencia. Primero, o sea, está asociado, ¿sí? Pero no directamente por multiplicación o división, ¿sí? Entonces, depende de las ecuaciones exponenciales el procedimiento que yo voy a utilizar. ¿Sí? ¿Se logra entender el ejercicio, no? Sí. Sí, Sí, profe. Muy bien. Entonces ahí tenemos ecuaciones exponenciales y la función exponencial, ¿ya? Dijimos que esto era una función biyectiva. Por lo tanto, existe la función inversa, ¿sí? Por lo tanto, existe función inversa. Y la función inversa se llama la función logarítmica, ¿sí? La función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Entonces, si yo defino aquí la función logarítmica, pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Lo real? Se la estoy dando en la pizarra, a ver si alguien lo descubre. Repito nuevamente, la función exponencial, que es una función biyectiva, va de los reales a los reales positivos. Su función Los inversa, reales positivos. por lo tanto, ¿cuál será el dominio de esa función logarítmica? Los reales positivos. Ya. ¿Y el recorrido? ¿Los reales. reales? Los reales. Recuerden que si la función exponencial me lleva de los reales a los reales positivos, la función inversa, que tiene nombre aquí, se llama función logarítmica, me lleva de los reales positivos a los reales. ¿Ya? ¿Cómo Está se dando una vuelta. Esta función se define de la siguiente forma. F de x igual a logaritmo en base a de x. ¿Quién era A? ¿Se acuerdan quién era A o no? La base. Ah, entonces esto se lee logaritmo en base a. ¿Cuáles eran las condiciones de A? ¿Cuál es la que?
las condiciones. ¿Te acuerdas que yo aquí puse dos condiciones? ¿Ya? Que sea mayor a 0 y que sea distinta de 1. Y distinto de 1, ¿sí? Por lo tanto, aquí es lo mismo. Esa A es positivo. O sea, no existe logaritmo en base menos 4 de 8, no. Ni logaritmo de 0 tampoco, porque ese valor de A tiene que ser positivo. Y además tiene que ser distinto de 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define la función logarítmica? ¿Ya? Entonces, lo siguiente. Recuerden que f de x es igual a y. Entonces, si yo tengo que el logaritmo en base a de x es igual a y, esto sí, solo sí se cumple de que a elevado a y es x. Función exponencial, función logarítmica. ¿Sí? Ah, claro. ¿Sí? Función exponencial, función logarítmica. Por lo tanto, si yo pidiera calcular cuánto es logaritmo en base 3 de 81, como no sé cuánto es logaritmo en base 3 de 81, entonces lo igualo a un x. ¿Qué significa esta expresión? Si lo llamo a potencia, sería de que 3 elevado a x ¿Elevado a cuánto me da 81? tiene que ser 81. Y ese valor tendría que ser 4. Por lo tanto, uno dice que logaritmo en base 3 de 81, logaritmo en base 3 de 81 es 4, porque 3 elevado a 4 es 81. ¿Sí? Y eso es lo que tiene que ver con logaritmo. Esta es la definición de logaritmo. Esto es la definición de logaritmo. Así se define. ¿Sí? Y si yo quiero calcular un logaritmo, aplico la definición. ¿Sí? Después hay propiedades con esto, pero esa es la definición de logaritmo. Recordar que el logaritmo es una función que es biyectiva y que la función inversa del logaritmo es la función exponencial, o al revés, la función inversa de la exponencial es la logarítmica. Una me lleva y la otra me trae, ¿sí? Por eso se escribe la función logarítmica como una función exponencial, ¿ya? Entonces, esta es otra función. Podemos graficar esta función. ¿Qué pasa si yo tengo que el valor de A es menor que 1? ¿La curva será creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. ¿Y si es mayor que 1? Creciente. Creciente. ¿Sí? Entonces, si yo tengo logaritmo en base 4 de un número, eso es creciente. La gráfica es una cosa de este tipo. Así. ¿Sí? La exponencial era al revés, entonces está así. ¿Sí? Esa es creciente, y si fuera decreciente sería así. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces lo que tiene que ver con esa función que se llama la función exponencial, que es una función biyectiva. Ya. Bien. Voy a ver, aclarar las consultas de don José. ¿Cuál es la duda que tiene don José? Ya, espere que busco la guía, aquí está. Ya, con mi grupo teníamos duda lo que se refiere al ejercicio 1, al ejercicio 4, al ítem 4 y al Ya. ítem 8. Ya. ¿Qué es lo que el problema con el ítem 1? O sea, como que no entendemos las preguntas que se nos ¿Qué hace? asignan ¿Ya? y por el tema de la composición de funciones. A ver, que si nos puede explicar qué es lo que está preguntando. Más que lo que le estoy preguntando, porque lo tienen que deducir y concluir ustedes, veo lo siguiente. Voy a tratar de explicar lo que es composición, que lo expliqué, pero mira, es lo siguiente, ¿sí? El tema de composición. Si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de elementos, ¿no es cierto? Puede ser en matemática valores numéricos, en la vida cotidiana elementos primarios, ¿sí? En economía puede ser capital, ¿sí? En una empresa podría ser papel, ¿sí?
en otra empresa podría ser metal, da lo mismo, ¿sí? Y yo aquí, si tomo eso que está ahí, mediante un proceso, que sería una función, lo transformo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ya, yo puedo tener, por ejemplo, cartón y mediante un proceso de corte, cosas, pues, lo convierto en cartulina. O puedo tener papel y mediante un proceso lo convierto en papel de mural. Puedo tener cemento, arena y mediante un proceso lo convierto, ¿sí? Es una función, ¿sí? Entonces, aquí, conjunto A, conjunto B, entonces yo podría darme la función f de x, ¿no es cierto? Que podría ser igual a, coloquemos aquí, 3x más 2. Entonces, los procesos, esto sería el proceso, que sería el resultado. Esto que está acá es el resultado, que recuerda que yo tomo un x y me llevo un f de x, donde este es el inicio y ese es el final. Por lo tanto, preimagen, imagen. Materia prima, lo que obtengo. Por lo tanto, si mi materia prima es un 3, significa que del 3 lo llevaría al 11. ¿Sí? ¿Estamos bien? Eso es función. Sí. Pero de repente podemos tener otro conjunto, ¿no es cierto? Y yo aquí coloco otro proceso. Por lo tanto, esto pasa por dos procesos. Y al pasar por dos procesos, entonces este artículo lo convierto en otro elemento, ¿sí? Por ejemplo, si esto fuera g de x igual a x cuadrado más 1, entonces primero fue un proceso. Yo te quiero colocar papel de mural, entonces el primer proceso fue tomar el papel, lavarlo, ¿ya? Y secarlo. ¿Sí? Y después el otro proceso fue imprimir y cortarlo. Ahí tiene el proceso distinto. Aquí está dado por F y por G. Entonces, en este caso, lo que hacemos, tomar el valor 11, y el valor 11 lo convierte en otro elemento. ¿En qué elemento lo convierte? En En uno nuevo, que sería un 121 o 122. 122, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos procesos, ¿sí? Pero en la práctica yo podría automatizar todo esto, que es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Antes había muchos procesos, ¿sí? Había procesos, entraban la mano de obra y pasaban por mucha mano de obra, pero después entraron las máquinas y automatizaron. Entonces yo necesito automatizar eso. ¿Qué significa automatizar esto? Significa no pasar por acá, entonces quiero pasar directo desde el producto inicial al producto final, sin preocuparme por el proceso que está en medio. ¿Sí? Que puede pasar, ¿no es cierto? Que de hecho es así en algunas líneas de producción o de trabajo. Entonces, yo necesito encontrar una expresión que me lleve en forma directa desde A hacia C. Y ese concepto se llama componer. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, esto igual está claro. ya. Entonces, si yo tengo entonces conducta de entradas, yo tengo salidas. Entonces quiero ver cuáles son mis salidas en las distintas funciones. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está clara cuál es la salida, ¿no? Del 3 al 2 al, 20, al 122. Pero ¿cómo estamos allá? Tendría que hacer la... Sería la composición, que sería G de f de x, ¿no? Correcto. Sería nuestro G, f de x. Esa sería la composición, ¿no es cierto? Donde primero aplicamos la función f y después aplicamos... Y recuerden que esto, claro, ¿no es cierto? Y recuerden que eso es distinto de FOG. Por lo tanto, tengo que tener clarito qué uso primero. Si uso FOG o GOF. ¿Sí? Porque depende de lo que use primero, es lo que yo puedo producir. ¿Sí? En ciertas producciones da lo mismo cuál coloco. En otras no. En otras tiene que ser un respectivo orden. ¿Sí? Entonces, en este caso la composición no hay problema. Entonces, en el ejercicio 1, deja si lo puedo abrir. Voy a salirme de acá. que el tema es que hay datos, unos datos que dan, y entonces como que igual, como que no supimos cuál poner primero y cuál poner después. Eso fue como la duda sustancial. Deja si me logra abrir aquí el trabajo. Dice, observa el siguiente esquema y explica a tu compañero lo que entiende del esquema, ¿sí? Sí. Hay que ver qué es lo que entiende del esquema.
y rotulan el dibujo esquemático formado por máquinas con las expresiones simbólicas de G compuesto con F, FG de X, GF, X y G de X. ¿Sí? Entonces, tienes que ver ahí qué pasa en esa producción. ¿Qué pasa si yo ingreso, por ejemplo, en una línea F? ¿Qué es lo que obtengo? Porque después dice, a funcionar la máquina con un cambio afín. O sea, toma la función g de x igual a x más 1 y la función f potencia cúbica. ¿Sí? Igual, eso es como lo que, como que no entendemos, como a qué se refiere con eso, porque por ejemplo, el A que dice rotura el dibujo esquemático formado por máquinas, por ¿Ya? ejemplo, ¿por cuál podemos empezar? Lo único que sabemos es que el GOF o el F de G de X es el que tendría que ir en la bóveda rosada porque es la composición de función que se hace. O sea, ¿Ya? esas Bueno, dos ahí hay funciones, que, lo que tienen que ir haciendo, ¿sí? no te escuché ahí lo último. No, Sí. sí, diga lo que estaba diciendo. No, que se quedó pegado tu micrófono y que no escuché lo que me dijiste. Ah, es que, por ejemplo, las dos composiciones, hay dos composiciones de funciones, hay dos funciones compuestas. ¿Correcto? Entonces, de esas dos se supone que en la composición de esas dos sería la máquina rosada, Correcto, porque pero uno ahí lo iría al tienes que medio y la separar. otra iría al final. Correcto, Claro, una es F y la otra es G. claro. Y la composición de esas dos haría el acorte del camino Correcto, eso completo, sería. Eso es lo que tienen que tratar de porque entender y comprender y tratar de claro, explicar. porque son cinco procesos y una tendría que ir en la tercera máquina, que está ¿Ya? entre el verde y el azul, y la ¿Ya? otra tendría que ir al final de la máquina, en la última máquina. Correcto, hay que ver cuál es el proceso final acá, po, ¿sí? Porque a lo mejor, Claro, pero lo que... Y ahí tendríamos que poner G y F, y eso es lo que, por ejemplo, lo que no... como que nos sacaba un poco de órbita. mira, recuerda que aquí el primer cuadro va hacia la parte rosada y va hacia la parte verde. Ahí no hay Ujú. devolución, ¿te das cuenta, no? Que la flecha va apunta a un lado ¿Sí? y lo mismo que pasa con el rosado no se puede devolver, pero el rosado va hacia el otro extremo. Y ahí tienes también lo rosado que va a ese punto también. Entonces ahí tienes que ver qué es lo que pasa ahí, cómo convergen, ¿sí? Porque a lo mejor una es F y la otra es G y la otra es la composición, porque estás componiendo ahí. Recuerda que cuando compones tienes dos procesos y te llevan a uno final. Entonces tienes que terminar Claro. ahí jugando quién es F y quién es G y ver qué es lo que se va obteniendo, ¿sí? Si la primera, si lo rosado es F y lo segundo es G, entonces ¿qué es lo que aplicas primero tú ahí? Y ahí tienes que ir tratando de explicar y qué es lo que va a ir obteniendo. Eso es lo que hay que tratar de entender ahí en ese gráfico. Porque si se los doy, le hago el ejercicio. Bien. Ya. Y lo Miren, otro era si no lo logran ver de aquí al próxima semana, yo le ayudo el miércoles, ¿ya? Pero bueno, que el trabajo se entrega Ya, el 22, ¿sí? Si no lo logran ver, yo se ya. lo puedo explicar. Después tú me decías, ¿en qué otro ejercicio? El 8 el de los gráficos, esto Eh, cómo explicarlos, porque son un tanto peculiares. Son tantos peculiares. Lo que pasa es que ustedes tienen que investigar, ¿ya? Y no han investigado, me da la idea. Ah, Porque ya, se ya, da el trabajo, se le da el trabajo 2 semanas, pero para que investigue, y son 4 por grupo, ¿sí? Lo que está ya. explicado ahí, ya lo que está explicado ahí es lo siguiente, que hay familias de curvas, ¿ya? Y todas las familias de curvas de esta forma, ¿sí? Se dividen en dos grupos. Cuando eso es par y cuando es impar. Entonces, todas las curvas de tipo par son de esta forma. O sea, x cuadrado, x a la 4,
todas son de esa forma, ¿sí? Y cuando son impares, tienen esta forma. Y a la 3, y que a la 3. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, el gráfico que aparece ahí, hay varias curvas. Ujú. Entonces, Sí, ¿qué es lo que te digo? entonces, ¿Sí? Se muestra sí, de ya, familia, por lo que me... ¿sí? Entonces, ¿qué condición deben Ya. tener n para que la familia 1 y 2 de funciones? ¿Qué diferencia hay entre ambas familias de funciones? ¿Sí? Por ejemplo, muchos dicen, entonces x cuadrado es lo mismo que x a la cuarta, son las mismas funciones, ¿no? Es la misma función, pero No, o sea, no es no, la misma función, porque está la 2 y esta está la no, 4. Porque claro, cuando x vale 1, ahí voy a 1, ¿cierto? No hay problema. Si vale 2, en una voy a 4 y en la otra voy a 16, entonces ya no es la misma, ¿sí? no es la misma. Entonces, una curva es así. Entonces ahí tienes que concluir tú, ¿sí? ¿Qué pasa si ese valor, va aumentando ese valor? La curva se va achatando, se va expandiendo. Entonces ahí pueden ir sacando conclusiones, ¿sí? Ya. Ya, y eso es a merced de nuestra investigación. Correcto, por eso yo te digo que si Ya. en la medida que el exponente sea más grande, la curva va haciendo esto. Ya. Van juntando la especie de brazo que tiene. Entonces eso es lo que tienen que ustedes investigar y concluir, pero aquí, este es un grupo familia, ¿sí? Y este otro grupo familia. Aquí están los exponentes pares, los impares, todas tienen ese sentido. Si a eso te pongo un signo menos, por ejemplo, si esto fuera menos, fuera esta expresión, entonces la familia cambia así, ¿sí? O la otra tiene otro Ya. sentido. Entonces eso es lo que tienen que ir viendo ustedes, ¿sí? Entonces en el 8 eso es lo que pasa. Es que a la n está dado con las gráficas de índice par e índice par, impar y par, ¿sí? Ya. Entonces dice, ¿qué Muchas condiciones gracias. para deben tener para generar la familia 1 y 2 de funciones? Se lo digo, ¿no? La acabo de responder la pregunta 1. Claro. ¿Cuál es la condición para la familia 1? Pero que sea el exponente par. Ya, y para la familia 2, impar. Ahí está, la acabo de responder. Por eso yo no respondo generalmente, porque le estoy dando la respuesta al tiro, ¿te das cuenta, no? Ya, sí. Ya, pero con eso nos queda más claro, como que igual pensamos que el trabajo no era tanto de investigación, sino que aplicar conocimiento y también vamos a investigar más. Hay cosas que no las saben, entonces por eso tienen que buscar ahí, ¿sí? ¿Sí? Ya, Por vale. ejemplo, Muchas gracias, profe. muy bien, pues. Ya, pues nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Entonces voy a subir esto al portal, Ya, esta nos vemos. grabación. Ya. Chao, profe, Vale. cuídese. Chao, Estén profe. bien. Nos vemos, Gracias. Gracias. Chao. Nos vemos, profe. Nos vemos, estén bien.